uno de sus discípulos, Erik Erikson, que era un neopsicoanalista, él tiene un libro, y si no estoy mal, creo que, no, ya con ustedes no lo vimos, porque en la presencialidad yo dejaba, cuando daba psicología social, dejaba libros para que en grupo los pudieran exponer, y a algún grupo le tocaba regularmente eh, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, un libro que fue escrito en 1950 y algo por ahí. Eh, Sin embargo, cuando uno empieza a ver todos los elementos que el libro tiene acerca de la sociedad, nos vamos a dar cuenta de que seguimos padeciendo los mismos males de hace más de 50 años. Entonces, incluso muchos de los males que ahora existen están mucho más agravados. Entonces, Claudia creo que estuvo, Claudia sí estuvo, ¿verdad? Conmigo cuando dimos esos libros. Sí, porque le mandé los libros. Sí, licenciado. Ajá. Todavía me duele el primer libro de base. ¿Cuál era? El de la fruta amarga. Ya, exacto, y ya me mandó a leerlo otra vez, ya lo vi. Gracias, usted quiere que aprenda porque aprenda, ¿verdad? Aprenda porque aprenda. Gracias, Lick. Muy bien, no tenga pena. Hay un libro incluso que se llama Fruta Amarga, la CIA en Guatemala. Es un libro escrito también en el marco del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Despuésito de eso, y hace alusión precisamente a esa época, y habla de cómo es que las estructuras sociales tienen que ver con el impacto psicológico que tiene en las personas y en las sociedades, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, un país que se cree dueño de toda Latinoamérica y entonces mete la nariz en donde no lo llaman, ¿verdad? En algunos casos con mucha razón, porque hay condiciones que los países pequeños como Guatemala, por ejemplo, no pueden solventar. Entonces ahí de plano, ¿verdad? Que se necesita. Sin embargo, también hay que respetar la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Que eso no lo niega nadie. Así que cosas de ese tipo son las que regularmente se miraban en psicología social. Ahora se ha recibido la psicología social un poco más apegada a los libros, pero ese es otro tema. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un poco de historia del aspecto psicoanalítico, el modelo topográfico que plantea Freud y las críticas que recibió a ese modelo, etapas del desarrollo psicosexual que plantea también, que de alguna forma ustedes ya conocen algo de eso, y también un poquito sobre mecanismos de defensa. Hablar de todo esto, de verdad les digo, no es una tarea fácil. Comprenderlo es mucho más complicado y ponerlo en práctica, híjole, eso sí es una osadía. ¿Por qué? Porque en principio hay que meterse en la cabeza de Freud y de los neos psicoanalistas para saber realmente los postulados que tiene el psicoanálisis. Yo les decía, va a haber un curso, yo creo que ya lo están recibiendo, de psicoanálisis propiamente. Ahí van a ustedes a ver toda la parte de aplicación. Aquí vamos a ver los fundamentos, ¿verdad? Pero la aplicación, esa se ve en el curso específico que se llama eh, Fundamentos de Psicoterapia Analítica y Teoría y Práctica de la Psicoanálisis. Entonces, esa situación quiero que quede bien clara para que no vayamos a irnos por las ramas, ¿verdad? Y aparte de eso, también entender que hay aspectos que van a ser tocados aquí que sin duda lo van a ver ustedes también en su curso. Sin embargo, como estas creo que solo son dos clases, si no estoy mal, en la guía aparecen creo que dos clases de fundamentos de psicoanálisis, entonces no se va a extender tanto, mientras que con el curso ustedes lo van a llevar todo el ciclo y todo el año básicamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces acá. Hay una cosa que es importante que nosotros consideremos, que en principio el psicoanálisis no fue una invención que por inspiración divina le vino a Freud, o que por generación espontánea o de repente en un momento ahí de solaz esparcimiento dijo, ay, ¿por qué no planteamos el psicoanálisis?
¿verdad? No, no fue así, ¿verdad? Sino eh, Freud, Freud básicamente fue influenciado por, primero, su profesión, su carrera y su contexto, ¿verdad? Eh, que le dio la posibilidad de ir planteando algunas cosas. De hecho, la otra situación que influyó mucho fueron los planteamientos de otros pensadores, de otros médicos que existían en ese tiempo y que tuvieron una gran influencia sobre él y que eso le hizo estructurar su planteamiento teórico, ¿verdad? Entonces, eso sí que quede claro porque no es propiamente que él sea directamente el que él se inspiró, sí, se inspiró a partir de, ¿verdad? No por sí mismo. Bueno, aquí hay algunas influencias muy fuertes que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, Herbert planteaba, dice, una concepción asociacionista de la conciencia que incluía la distinción entre preconsciente y consciente. O sea, ya aquí Herbert nos estaba dando algunos puntos que de alguna forma también los toma después Freud, ¿verdad? Fechner, por ejemplo, es creador de la psicofísica, dice, cuya noción de umbral sirvió de inspiración para el concepto de censura. Casi todos los que ustedes ven acá son pensadores que vienen desde la raíz médica. Recordemos también que Freud era un médico, era neurólogo, ¿verdad? Y su especialización era esa. Y por ahí le vino también la inspiración de plantear una situación que respondiera sobre todo al padecimiento que él siempre cuestionó y era la neurosis, ¿verdad? Entonces, toda esa parte influyó para que lo planteara. Vean, aquí también hay un par de fisiólogos, dice, y maestros de Freud, en cuyos trabajos aparecen, entre otras, la noción del afecto como suma de excitación y la distinción entre procesos primarios o necesidades de la vida y procesos secundarios que regulan a los procesos primarios, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí entonces que ya hay unas ideas que fueron las que fueron marcando a Freud. Eh, por aquí también hay otros tres, vean ustedes, que estos son más directamente vinculados con el aspecto psicoanalítico. Brentano, por ejemplo, dice creador de la psicología del acto que concebía el yo como una función autónoma. Mire, y recuérdese usted que uno de los planteamientos de Freud es precisamente el yo, ¿verdad? Breuer, por ejemplo, decía creador del método catártico. Mire, de dónde le surge a Freud entonces el método catártico planteado en el psicoanálisis. Entonces, le surge precisamente de este planteamiento de Breuer que le está dando la pauta para hablar, ¿verdad? Para decir las cosas. Se dio cuenta de que la gente al decir, al contar las cosas, estaba metiéndose en sintonía. Pierre Janet, Janet no es mujer, ¿verdad? Sino es hombre, es Pierre, es un francés. Eh, Dice, en el tratamiento de los pacientes histéricos, sustentado en la existencia de cadenas de ideas subconscientes fijas. O sea, vea usted que casi todos hablan de subconsciencia, de catarsis, hablan de psicología del yo, hablan de todos esos elementos que después Freud toma y los agrupa en este planteamiento teórico que, por supuesto, tuvo una cantidad de admiradores, pero también una gran cantidad de detractores, ¿verdad? De gente que no estaba de acuerdo. Y no es raro, ¿verdad? Porque hay cosas ahí que uno dice, este Freud era fumado de veras. Aquí hay otro psiquiatra vienés que defendió la importancia de la fantasía en la vida neurótica, mire, y la influencia de los traumas sexuales en la histeria. Mire, ya también Benedict había planteado una cosa muy interesante con respecto a la histeria, mire, y una cosa importante que es el rollo sobre el que critica mucho a Freud es la parte sexual, ¿verdad? Que él todo lo planteaba desde la sexualidad y que de hecho la mayoría de los que se salieron de su planteamiento lo hicieron por eso, ¿verdad? Porque ellos no encontraban que específicamente muchos de los traumas de la gente tuvieran que ver con lo sexual. Ahora nosotros entendemos que sí hay un componente que tiene que ver con muchos males que existen porque hubo traumas sexuales,
¿verdad? Pero no todos van a depender de ahí, ¿verdad? Sin embargo, él hace un planteamiento de esa naturaleza. Bueno, hay aquí algunas etapas que solo las voy a mencionar, ¿verdad? Porque solo después las vamos a desarrollar. Eh, Etapas de la evolución de la obra de Freud. Mire, hay una etapa fundacional entre 1886 y 1895, ¿verdad? Que fue cuando él empieza a tener algunas ideas, pero todavía no había aterrizado exactamente lo que quería, ¿verdad? Ya entre 1895 y 1900, en esos 5 años, básicamente él ya tiene algo más estructurado con respecto al psicoanálisis. Luego, entre 1900 y 1914, plantea lo relativo al ello, ¿verdad? Que tiene que ver con todas esas pulsiones, con todas esa raigambre que plantea Freud acerca de el placer y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Recordemos que las etapas psicosexuales, por ejemplo, están basadas básicamente en el principio de placer, ¿verdad? Y por supuesto la psicología del yo, que lo plantea él desde 1914 a 1939, ¿verdad? Que desarrolló toda una época ahí con este aspecto. Vamos a ver aquí algunos elementos que tienen que ver con lo que acabamos de decir, ¿verdad? La etapa prefundacional, dice, abarca desde cuando Freud abre su consulta privada hasta la publicación de los estudios sobre la histeria, ¿verdad? No, aquí hay algunas cosas que yo creo que es importante que las tengamos y que tengamos un recorrido, ¿verdad? Pero no le vamos a poner así mucho sentimiento aquí porque sí necesito que vayamos a la parte más específica del psicoanálisis como tal. En la etapa fundacional, aquí hay el planteamiento ya de la asociación libre, que es uno de los métodos por excelencia de Freud, ¿verdad? Donde el paciente sentado o acostado o recostado en su diván habla, dice las cosas sin censura, ¿verdad? Sino las dice como las está sintiendo y las está pensando. Y el analista tiene que ser tan hábil que va tomando los elementos que la persona está diciendo para ir atando cabos acerca de las condiciones que están llevando a la persona a hablar de ese tipo de cosas. Aparte de eso, también hay que reconocer el hecho de que el psicoanálisis no va al efecto que provoca o a la conducta que se está manifestando, sino más bien va a la raíz, y por eso es el asunto de la asociación libre, ¿verdad? Porque entonces él quiere ir a la raíz. Aparece el término psicoanálisis en esa etapa fundacional, mire, ya como un planteamiento teórico, ¿verdad? En algunos escritos dice, aparece por ahí ya el término psicoanálisis. Aparece también otro elemento importante que también cuestionaba, y es el complejo de Edipo, ¿verdad? Y ese complejo de Edipo básicamente surge también por influencia de Breuer, que Breuer está haciendo también un planteamiento, una idea que le está dejando y que le permite a Freud formular ese planteamiento. Ojo, ojo, este planteamiento en la actualidad tiene mucho sentido. Si usted ve, hay, por supuesto, cosas que uno dice, ¿y cómo se le ocurrió a este hombre, verdad? Pero otra cosa, por otra parte, sí es importante ver que hay muchos elementos. De hecho, de parte del complejo de Edipo no resuelto, Freud habla de los problemas de identidad sexual que la gente pueda tener. Vayamos un poquito atrás y vamos a darnos cuenta de que hay efectivamente algunos elementos que tienen que ver con eso, ¿verdad? Del hombre, por ejemplo, que se identifica mucho con la madre y asume sus roles, sus posturas y todo ese tipo de situaciones ante un padre que no asume, ante un padre que no está presente, ¿verdad? En la vida del niño, y entonces el varón entonces se identifica más con la madre. Que eso al principio de la vida del niño tiene mucho que ver porque es la madre, el cordón umbilical de la madre quien tiene mayor vínculo afectivo, y por lo mismo tiene el niño esa afectividad y prefiere a la madre más que al padre. Eso es natural, ¿verdad? Pero después ese conflicto tiene que irse
resolviendo y darse cuenta el niño que los dos son una persona, son una familia y por lo tanto tiene que cambiar esa percepción. Aquí hay una cosa que aclarar también. Freud nunca habló del complejo de Electra. Esa es una invención que por ahí algunos escritos que uno busca a veces en internet aparece, pero Freud nunca planteó el complejo de Electra. Vamos a ver después por ahí quién fue el que lo estaba planteando, pero no fue Freud, sino el que lo planteó realmente fue Jung, ¿verdad? Él habló en términos general, refiriéndose al complejo de Edipo y que se puede dar en niños y en niñas, ¿verdad? Pero el que habló del complejo de Electra fue Carl Jung, él fue el que planteó esa situación. Hay una clasificación aquí en esta época de las etiologías de la neurosis, ¿verdad? Él planteaba las neurosis reales, las psiconeurosis, y en estas últimas figuran la histeria, que se consideraba el producto de un abuso sexual perpetrado por un adulto, sufrido en instancia pasivamente, y las neurosis obsesivas, que tienen idéntico origen, con la diferencia de que el niño jugó un rol más activo y llegó a sentir placer. Esto sí es un poquito cuestionable, ¿verdad? Pero de todas maneras él lo planteó, entonces ahí se lo dejo, pero difícilmente en una situación de abuso sexual un niño vaya a sentir placer, ¿verdad? Yo, por lo menos en esta humilde opinión, creo que no es así, ¿verdad? Esa es una situación traumática para todo el mundo, sobre todo los niños. Freud sostiene que el inconsciente no distingue entre realidad y fantasía, de modo que la reconstrucción de los sucesos del pasado y la exploración de las fantasías de sus pacientes se convierten en las dos caras de una misma moneda. Mire, este es un planteamiento bien interesante que tiene mucho que ver con muchos de los trastornos que ahora nosotros vemos, ¿verdad? Acerca de que la gente cree que sus fantasías son reales, ¿verdad? O hace de su realidad una fantasía. Entonces, eso es bien interesante. Por otra parte, viene el planteamiento de la psicología del ello entre 1900 y 1914. Y parte de lo que Freud planteaba con respecto al ello es que hay un elemento aquí que fue el cuco de todo su planteamiento, lo conocido como la libido, ¿verdad? Aquí hay, híjole, tanto que decir, tanto que hablar, porque fue parte de lo que le criticaron muchos de sus discípulos después que se salieron, ¿verdad? Y en esta parte, en esta etapa, dice, se desarrolla el edificio teórico del psicoanálisis en torno al concepto de la libido. La libido es la energía de la pulsión sexual que no debe entenderse en un sentido genital, sino como fuente esencial de la energía psíquica. O sea, cuando Freud plantea la libido hay que desexualizarlo, ¿verdad? Porque no es exactamente, perdón, hay que desgenitalizarlo, porque no es esencialmente lo genital a lo que se refiere en este caso Freud, sino más bien que la sexualidad es parte de la energía humana que tiene que ver con la vida de la gente. Pero miren, no estaba descabellado Freud, o sea, no era un loco, porque si usted ve en la actualidad, por ejemplo, el tema sexual sigue siendo un tabú. Mire dónde estamos. 2021, Freud lo planteó entre 1900 y 1914. Mire dónde estamos y aún la sexualidad sigue siendo un tabú y una situación sumamente crítica. Es más, yo les digo a ustedes, muchos de los aspectos de la vida cotidiana se desarrollan en el marco de la sexualidad. Aparte de eso, también debemos considerar que, por ejemplo, ¿de qué se ríe más la gente cuando le cuentan un chiste? Mire, la mayor parte de comediantes que hacen reír a la gente lo hacen a través de aspectos sexuales. Entonces, debemos considerar también
que esa parte es presente en el ser humano, está metida en el inconsciente y que de alguna forma aflora, ¿verdad? Y que rige de alguna manera también la vida de la gente. No necesariamente tiene que ver con la parte genital, sino como parte de esa pulsión humana que implica una convivencia cotidiana. Entonces, todo eso no es una cosa fumada, así, que digamos, de cuál fumó, ¿verdad? Como que fumó verde. No, 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 sino aquí hay todo un planteamiento serio, ¿verdad? Dice, las pulsiones libidinales pueden descargarse, reprimirse, sublimarse o tramitarse mediante formaciones reactivas, ¿verdad? O sea, de alguna manera afloran, pero el ser humano, dependiendo de cuál sea su contexto, de su interpretación y de sus condiciones, así va a moverse hacia distintos objetivos. En cuanto a las obras más importantes de este periodo, destaca la interpretación de los sueños, publicada en 1900, mire, y que Freud consideraba entre sus obras más logradas. Psicopatología de la vida cotidiana, publicada en 1904. Cuando usted tenga oportunidad, descárguese Psicopatología de la vida cotidiana. Eso está bien fácil de descargar en Google. Mire y léaselo. Mire una cosa que le va a costar entender, pero que es muy interesante. Freud analiza los lapsus o actos cotidianos llamados parapraxias, ¿verdad? O los actos fallidos. Al año siguiente, Freud publica 3 ensayos sobre teoría sexual. Mire, interesante, ¿verdad? ¿Alguna opinión que tenga hasta el momento? Para que hablemos un poquito. Ya se me durmió. Yo solo como referencia quería opinar que siempre estuve creída que el complejo de Electra también era de Freud. No, no. Gracias, Ana Lucía. No, ese es un planteamiento más de Jung. Incluso algunos psicólogos dicen que es un planteamiento de Freud, pero no. Freud nunca planteó, leyendo, por ejemplo, materiales de distinto tipo que en psicoanálisis uno se da cuenta de que él nunca se refirió al complejo de Electra como tal, sino se refirió al complejo de Edipo eh, en ambos sentidos, ¿verdad? Aunque lo enfocó, creo yo, más en el aspecto varonil, porque ahí era donde se evidenciaba con mayor facilidad. Lica, a mí solo me llama mucho la atención. Kimberly apareció. Hola, Lick, buenos días. Buenos días, Kimberly. Me llama mucho la atención que él planteaba, ¿verdad? Que en cuanto al aspecto sexual, perdón, uh-huh. Él explica varios factores y no relativamente como usted dice, o sea, relacionado con las gónadas, sino, por ejemplo, las etapas del desarrollo psicosexual, o sea, puede darse oralmente, etcétera, pero no explica él en sí de dónde viene como la incomodidad de la gente al hablar de esto, porque como usted dice, esto es algo que se sigue dando hoy en día. Yo le puedo poner un ejemplo. Aquí entre clase, ¿verdad? Yo tengo un hermano, ya tiene 17 años y 18, perdón, y ahorita pues voy a tener una sobrina a causa de que no hubo educación sexual en él. Y yo pasé mucho tiempo hablando con mis papás, que por favor hablaran con él, que se acercaran a él, y ellos se rehusaban a aceptar que mi hermano estaba en esto, ¿verdad? O sea, ellos simplemente no, ¿cómo vas a creer? Eso no es así, ellos van a comer un helado, etc. Pero, o sea, me llama la atención, ¿por qué la gente se niega? ¿Por qué la gente no lo acepta? Si es algo que al final, pues todos pasan por eso y más Freud no lo explica, entonces tal vez usted ya haya leído algo más y pueda responder mi duda. Bueno, lo que a mí me llama mucho la atención en ese planteamiento, Kimberly, es que desde tiempos antiguos el tema de la sexualidad sí ha sido un tabú, siempre, siempre.
pareciera ser que ese cúmulo de influencia religiosa que ha habido es la que no ha permitido que la gente muchas veces hable de eso. Porque muchos, si ustedes se dan cuenta, muchos de los temas que tienen que ver con hablar o no de sexualidad tienen que ver con aspectos religiosos, con la culpa muchas veces, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, somos sexuados, para empezar somos sexuados, ¿verdad? Y yo creo que por ahí estaba el planteamiento también de Freud, porque partiendo de que somos seres sexuados, entonces no podemos prescindir de esa condición. El asunto es que, como ya muy bien Freud lo planteaba, que cuando hay una mala canalización de la sexualidad, entonces desencadenan problemas psicológicos en la gente. En su tiempo Freud lo planteaba como la neurosis histérica que él planteaba, pero que está presente y que muchas veces, como no se canaliza adecuadamente, aflora en patologías. Entonces, yo creo que la preocupación más tratando de entender un poquito la dinámica de Freud, va más en la línea de que si no se aborda adecuadamente, si no se habla con la libertad necesaria, entonces provoca fijaciones, que era lo que Freud decía, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que él hablaba de las fijaciones en cada una de las etapas de vida del desarrollo de la gente? Y entonces, precisamente porque se ha canalizado mal. Entonces, por supuesto, no les sabría decir en este momento cuál sería el pensamiento de Freud en cuanto a por qué la gente sigue teniendo ese pensamiento. Pero a mí se me ocurre que, recuerden ustedes que ha sido, sobre todo durante todas las épocas, y sobre todo a partir de en la Edad Media, por ejemplo, mucho aspecto vinculado con la religión. Y entonces, cuando nosotros nos vinculamos a eso, de alguna forma también se nos priva o se nos coarta la posibilidad de hablarlo abiertamente. Cuando, por ejemplo, la madre le dice al niño, por ejemplo, lo ve que está tocando sus genitales, por ejemplo, 2, 3 añitos, que eso es natural que el niño lo haga. Pero si el niño, por ejemplo, llega y le dice ¡chuco! Y le pega, por ejemplo, en las manos, entonces ya al niño se le mete en la cabecita de que esto es sucio y por lo tanto no se aborda, por lo tanto no se trabaja eso. Entonces, ¿con qué inquietud se va quedando el niño? O sea que ahí hay algo que yo no he descubierto y que mis papás sí saben. Y mire, va creándose la condición del niño, la duda del niño, y después, por supuesto, ahora pasa lo que está pasando con su hermano Kimberly. Ahí, de esto era lo que no me querían hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero a mí se me ocurre que por ahí podría estar el asunto, ¿verdad? Gracias por su intervención. Camila dice, la religión hace que las personas todo lo vean como un pecado, y por eso no lo hablan como un tema normal. Sí, de hecho sigue viéndose así, Camila. De hecho así sigue viéndose. Como que esto es pecado. Por supuesto que si nosotros lo canalizamos, ahorita voy a Ana Lucía, que si nosotros lo canalizamos mal, por supuesto, ¿verdad? Que eso no va a repercutir. Yo no estoy diciendo que la religión sea la culpable, ¿verdad? Sino más bien que hay cosas ahí que nosotros tenemos que ir también descubriendo, ¿verdad? Sí, Ana Lucía. Gracias, Lick. Solo quiero Se le congeló el sonido, Ana Lucía. Quiero opinar referente. Yo creo que abarca muchos aspectos, o sea, abarca el aspecto religioso, el aspecto social y el aspecto cultural, ¿verdad? Yo actualmente estoy residiendo en Quetzaltenango y yo me doy cuenta que la cultura del occidente a lo que es la capital es completamente diferente, ¿verdad? Acá acá existe mucho tabú, ¿verdad? O sea, yo he visto y he notado y he hecho las comparaciones de los comportamientos, ¿verdad? Porque acá
existe mucho machismo, formación de los niños desde el hogar, porque también lo he visto con niños que he tenido cercanos, que a las partes del cuerpo no las llaman como tal, o sea, por ejemplo, el pene o la vagina, incluso, o sea, yo a mis hijas siempre les enseñé que la vagina es la vagina y que la vagina nadie más la toca, pero cuando yo me vine a vivir a Quetzaltenango y en algún momento le dije a una de mis hijas, mira, es que la vagina, cuando yo lo dije, toda la gente se me quedó viendo así con cara de como que yo había sido muy explícita para referirme, ¿verdad? Entonces sí me hicieron la observación y desde muy chiquitos, desde muy temprana edad, el nombre y llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Para que en un futuro los niños no tengan la tendencia o la creencia como mi mamá a mí me decía, es que si se te cae la moneda de 5 centavos de las piernas, ya no vas a ser niña, o sea, no, nosotros tenemos que cambiar nuestra generación y la formación y también depende mucho de nosotros esa parte del crecimiento, ¿verdad? Sí, gracias Ana Lucía. Por supuesto, todo ese tema sociocultural tiene mucha influencia. Recordemos que los países latinoamericanos son países eminentemente machistas, eminentemente machistas. Entonces, esa parte tiene mucho que ver. Por otro lado, la formación que la gente pueda tener, ¿verdad? Si la gente tiene una mala formación, ya sea académica o familiar, por ejemplo, entonces va a ir adoptando roles que de repente son más perjudiciales que sanos. Entonces, eso va a marcar también la vida de la gente. Mire usted, por ejemplo, todavía en algunos países, en algunos lugares de Guatemala, se tiene la parte cultural de que el papá tiene relaciones sexuales con la hija, porque dice que él es el primero que tiene que pasar por su hija para que después pueda entregarle en matrimonio. O sea, eso todavía está presente. Y esa parte, mire cómo es de latente, pues, cómo está presente en nuestro ambiente. Y a pesar de que eso lo dijo Freud desde hace muchos años, ¿verdad? De que el hecho de no resolver adecuadamente todas esas dudas que la gente pueda tener pueden aflorar en otro tipo de patologías, ¿verdad? Entonces, yo por ahí veo la relación que puede existir. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a continuar entonces. Aquí hay un término también que en esa época Freud planteaba en 1914-39, el tema de la metapsicología. Dice un sistema que describía los hechos psicológicos desde el punto de vista topográfico. Distinción entre inconsciente, preconsciente y consciente. Dinámico, fuerzas psíquicas en conflicto, y económico, regulación de las fuerzas psíquicas por medio del principio de placer-displacer. En 1920 Freud publica Más allá del principio del placer. Mire, aquí sería interesante que leyéramos un poquito más también acerca del principio del placer que Freud estaba desarrollando, ¿verdad? Porque creo que es importante que comprendamos todos esos elementos. Bueno, aquí viene otro aspecto y se habla en la guía, hay una parte donde dice primera y segunda tópica. En la primera tópica, Freud, para referirnos a estos dos elementos, Freud plantea lo que se conoce como consciente, preconsciente e inconsciente. Eso abarca toda la parte de la primera tópica. En la segunda tópica, que no es sustitución de la primera, sino más bien es complementariedad, habla del yo, el ello y el super yo. Y entonces aquí hay un planteamiento que si antes hablaba él específicamente del inconsciente, él habla de estas instancias psíquicas que se conocen como ello, yo y super yo. Entonces, dice, introduce cambios importantes en su teoría pulsional. Una cosa que le criticaron mucho a Freud es que él
cambiaba o cambió con alguna frecuencia sus planteamientos teóricos. Sin embargo, para otros es una ventaja que él tenía o una cualidad que tenía, una cosa bien vista. ¿Por qué? Porque él decía que no se aferraba a sus teorías, sino que conforme iba viendo que habían otros elementos que podrían incluirse, él los incluía, o si los podía desechar, los desechaba a raíz de la evidencia, ¿verdad? Porque recuérdense que uno de los elementos que era específico y era muy propio de Freud era precisamente la investigación, que de hecho él estaba tan empatinado con el tema de su rollo, precisamente por la investigación, porque a él le encantaba, pero después se dio cuenta de que no tenía mucho apoyo y entonces dejó esa parte, ¿verdad? Y se dedicó entonces ya directamente a hacer trabajo clínico. Aparece también en lo que él conoce como tánatos, ¿verdad? O pulsión de muerte. Ese tánatos o esa pulsión de muerte se entiende como la tendencia fundamental de todo ser vivo a volver al estado inorgánico. Otros aspectos importantes de este periodo son la formulación de los mecanismos de defensa, desarrollados por su hija Ana, y los estudios mítico-culturales. Mire, ya aquí estamos hablando de lo mítico-cultural. Mire, aquí Lucía nos planteaba una cosa bien interesante, que si te pones una moneda entre las piernas y si se te cae, ya no eres virgen. Esa parte es una cuestión mítico-cultural, aspectos que no tienen fundamento más que en la cabecita de la gente, ¿verdad? Entonces, y cosas por el estilo. Ahora, veamos este asunto de la pulsión de muerte. ¿Cómo tiene relación la pulsión de muerte con aspectos actuales? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se evidencia esa pulsión de muerte en la sociedad actual? ¿Será que eso dejó de tener vigencia, ese instinto de muerte del ser humano? ¿Será que dejó de tener vigencia o sigue latente? Yo pienso que sigue latente porque, si entiendo bien la pregunta, hoy en día incluso mi persona usa mecanismos de defensa. Sí, por una parte. Por otra parte, directamente, o sea, sin meternos ahorita todavía en los mecanismos de defensa, sino más bien hablar de la pulsión de muerte. ¿Será que nosotros en general somos unas... ¿Sí? Fernando, Luis Fernando apareció. Buenos días. Hoy se pudo ingresar. Buenos días, Luis Fernando. Perdone usted que el sábado no vi ahí, que en Meet nos cuesta un poquito el ir reconociendo, porque como al proyectar la pantalla ya no mira uno quién está pidiendo la palabra o quién está queriendo entrar. Oye, pero qué bueno que pudo entrar hoy. Si no entiendo mal la pregunta, esto es como la pulsión de muerte, es como algo que me dice mi mamá. Uno sale temprano a trabajar y va conduciendo y dice, tenés cuidado, conduces con cuidado porque uno no está... ¿cómo es que me dice? Está libre. Lo que me quiere dar a entender es de que tenemos que tener cuidado porque cualquier accidente o cualquier cosa nos puede pasar en el camino, entonces tenemos que conducir con cuidado por cualquier imprudencia de otra persona. No sé si quiere ver a eso. Sí, tiene mucho que ver, Luis Fernando. Todos esos impulsos que uno tiene, y muchas veces, por ejemplo, manifestados en el tránsito, como usted bien lo planteaba. Mire usted cómo se da la situación de que, cómo es que países tan pobres, por ejemplo, vivamos metidos en una pulsión de muerte todo el tiempo. Usted oye y mira las noticias, se da cuenta de la cantidad de actos violentos que pueden existir, por ejemplo, en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo entero. Países, yo me sorprendo, por ejemplo, de cómo países desarrollados como Estados Unidos, como los países de Europa, todavía no superan esa parte, ¿verdad?
salvo sus excepciones como Suiza, por ejemplo, países eminentemente pacíficos, eminentemente no violentos, pero eso tiene mucho que ver, y aquí sí, mire, le doy todita la razón a Freud, tiene mucho que ver con las estructuras sociales, tiene mucho que ver con los paradigmas, tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo político, con el desarrollo cultural, con el desarrollo humano en general, ¿verdad? Por eso a mí hubo un tiempo que estuve muy ligado con algunos aspectos comunitarios y me encantaba, por ejemplo, ver los informes de desarrollo del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, perdón, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que plantea todo el tema del desarrollo humano y cómo ese desarrollo humano no se ve reflejado en el ser humano, sobre todo en Guatemala, por ejemplo, y cómo eso tiene que ver con que tengamos esa tendencia a querer apachurrar al otro, a querer eliminar al otro, ¿verdad? Que no se ve. Y si no, miremoslo, por ejemplo, en el conflicto armado, en vez de buscar una solución pacífica, lo que querían era eliminar al enemigo, ¿verdad? Y se sigue dando, actualmente se sigue dando. ¿Cuánta gente, por ejemplo, es amenazada de muerte o es asesinada, por ejemplo, porque no está de acuerdo con las opiniones de otros, con otro que tiene más poder, por ejemplo? Y entonces, mire esa pulsión, esa cuestión interna que hace eliminar al enemigo. Mire usted, eso está presente en casi todas las sociedades, ¿verdad? Entonces, no era una cosa fumada de Freud, ¿verdad? Sino era una cosa bien interesante, ¿verdad? Bueno, digámosle pues. Aquí ahí dice la evolución del movimiento psicoanalítico y las principales disidencias. Esto solo lo voy a mencionar así someramente, porque aquí hay algunos personajes que fueron los principales que tuvieron, digamos, vínculo con Freud, y que de alguna manera fueron como también la mano derecha de Freud y que ayudaron a promover el movimiento psicoanalítico, ¿verdad? Háblese de Kahn, háblese de Redred, Adler, Steckel, Abraham, Ferenczi, y John, Jung, Rand y Ries, por ejemplo, que nos hablan incluso cuando ya uno los ve en su contexto o a través de la historia. Ellos, por ejemplo, organizaron el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Salzburgo. 2 años más tarde organizan el segundo Congreso de Psicoanálisis en Nuremberg, en la que se funda la Sociedad Psicoanalítica Internacional. O sea, fueron los primeros. Sin embargo, muchos de ellos, y el primero en abandonar las filas del psicoanálisis, precisamente fue Alfred Adler, ¿verdad? Que era uno de los baluartes que Freud tenía y que después decidió desligarse del movimiento. Dice acá, pero junto al reconocimiento también aumentaron las críticas contra los psicoanalistas, figurando los siguientes. Aquí, como les decía, gente que estaba promoviendo el psicoanálisis como tal y que lo estaba impulsando, pero también hubo otras figuras, otros personajes que criticaron abiertamente el psicoanálisis porque no le encontraban aspectos relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, dice, una de las críticas era que en lugar de demostraciones científicas, los psicoanalistas hacen afirmaciones dogmáticas y emocionales. Pero hay que reconocer una cosa. En ese tiempo estaba marcada por la cientificidad, estaba marcada por lo objetivo, ¿verdad? Estaba marcada por lo que se ve, se cree y lo demás son cuentos. Entonces, pero hay que entender que esta parte emocional no es una cosa muy medible, digamos así, fácilmente, sino la naturaleza humana, como en su parte emocional, de hecho, toda la psicología en sí, la conducta, las emociones, las cogniciones, todos esos elementos
son aspectos que no son fáciles de medir. Ahora ya hay instrumentos de medición, sin embargo, antes se podían solo elucubrar, solamente hacer algunas elaboraciones mentales que tenían que ver con todos esos elementos. Entonces, no es por un lado, no es entendible también la inquietud de los críticos, porque estaban en un contexto objetivo, ¿verdad? Desde las ciencias exactas. Pero por otra parte también hay que entender a los freudianos y a todos los analistas, porque en esa época hablar de emociones no era una cosa que se pudiera medir con facilidad, ¿verdad? Pero que estaba presente en el ser humano. Muchas de las cosas que nosotros tenemos a veces ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, hasta que nos dicen los demás que sí las tenemos. Entonces dice uno, híjole, ¿verdad? Yo con razón yo me he comportado de esa manera, porque lo que uno a veces está sintiendo no tiene... o hace, mejor dicho, no sabe que eso está haciendo daño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que considerar también. Dice, son únicos en el modo en que defienden a Freud, comparándolo con hombres como Kepler o Newton, mire, y en el modo en que atacan a sus adversarios, tratándolos de neuróticos. Sus afirmaciones son inverificables, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La crítica que hacía. Se llaman a sí mismos innovadores e ignoran completamente el trabajo de los demás. Ahorita voy a Kimberly. Han reducido la ética a la sexualidad y dan a conocer sus teorías al público como si éstas hubieran sido científicamente probadas. O sea, casi toda la crítica que le hacen a Freud va básicamente en la línea de que no son comprobables sus teorías, ¿verdad? Sí, Kimberly. Sí, Lick, a mí me gusta mucho ese punto que usted mencionaba, que la gente no se da cuenta de las cosas que tiene hasta que otra persona se las dice. Y ahorita me recordé de algo que leí sobre un psicólogo, no recuerdo el nombre, no sé si fue Adler, pero no creo. Sobre una interacción que él tuvo con Freud y por eso descartó por completo toda su teoría. Y de plano ahorita que le cuente la historia vas a ver qué es psicólogo, pero él cuenta que él fue a ver a Freud, le mandó una carta antes pidiéndole una cita, Freud aceptó y él iba, y cuando llegó a su consultorio Freud se le quedó viendo fijamente y no le dijo nada, se le quedó viendo fijamente y el psicólogo empezó a platicar con él y creo que después empezó a contarle la historia de un niño que iba en un tren y alguien a la par de él vomitó y después el niño por esa situación generó como un toque por tener todas las cosas limpias y Freud, el psicólogo estaba ahí contándole con lujo de detalle para ver la opinión de Freud y Freud cuando el otro psicólogo termina le dice, ese niño era usted. Y Freud le empieza a decir que de plano que él se estaba proyectando en la historia y que ese era el objetivo del por qué él había tenido la cita, porque él quería como ir a hacer catarsis con Freud. Y entonces el otro psicólogo se molesta y se levanta, ¿verdad? Pero eso decía en el libro, pero al final no aclaran si la historia que estaba contando sí era verdad, que era su propia historia. Entonces me vino a la mente porque ahora en la actualidad la gente, cuando uno les dice las cosas o uno trata como, pero mira, ya te diste cuenta que tal vez eres tú o ya has reflexionado si eres tú el que está teniendo, o sea, uno les dice y se rehúsan y no les gusta, y creo que esto es otra de las cosas por las cuales a las personas no les gusta la teoría de Freud, porque tal vez es como muy directa. O sea, yo siento que sí, en la actualidad mucha gente se proyecta. O sea, a veces dicen, ay, es que fulanito es envidiosa, me cae mal porque es envidiosa y siempre está hablando de otra gente. Y a veces son ellos mismos los que hacen y tienen esa conducta. Pero me llama mucho la atención porque creo que también dejando de lado que no lo encuentran como el meollo científico, también es porque es como una escuela en la que todos los fundamentos son muy directos.
Gracias, Kimberly. Sé el hecho, recuerdo el hecho, tampoco recuerdo el nombre del personaje, em, pero Kimberly tiene razón. Hay em, aspectos de la vida de la gente que uno, como los son inconscientes, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, eh, cuando usted mira que hay gente que en esta postura, que tomándose las uñas, y tiene ya la mitad de las uñas ahí metidas en el dedo, ¿verdad? Sin, ya prácticamente un pedacito de uña tiene nada más. Cuando le dicen, ¿por qué te comes las uñas? Y yo no me como las uñas. Y viendo todo mundo que se está comiendo las uñas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno hace muchas veces y hasta que nosotros le dicen qué es lo que está pasando. Eso es por un lado. Por otra parte, también hay que reconocer que muchos de los, mucho de lo que los analistas hacen en la clínica es precisamente ayudar a descubrir esos, no el síntoma como tal, por supuesto que descubren el síntoma, pero la raíz del síntoma, irse hasta las raíces, qué es lo que pasó. Incluso más adelante vamos a ver que por eso mismo, influenciado por Charcot, Freud promueve también la hipnosis y se dan cuenta de que mediante la hipnosis la gente logra retroceder en el tiempo y logra como desatar el nudo que tenía hecho ahí con respecto a cierto comportamiento y entonces hasta ahí la gente dice, qué alivio, o sea, porque hay cosas, mire, en el inconsciente, por eso me gustó esta imagen que usted ve acá, porque todo el tema del inconsciente es como un océano, que uno logra, es como, la conducta humana es como un océano, donde uno mira ciertas partes visibles nada más del mar, pero el resto es profundidad que no sabe exactamente uno qué hay debajo de eso, no sabe qué existe en el mar. Cuando usted entra, por ejemplo, al mar, no sabe con qué se va a encontrar. Puede encontrarse desde una playa cercana donde usted anda surfeando, por ejemplo, y de repente se encuentra con un tiburón, o sea, se encuentra con una medusa que de repente le va a pegar su toque por ahí, o sea, no sabe con qué se va a encontrar. Así es precisamente la naturaleza humana. Y ahí es donde creo yo que está el crédito del psicoanálisis, donde ayuda a la gente o trata de ayudar a la gente a ir como promoviendo, dándole una luz en ese marco tan oscuro que a veces ni uno mismo entiende, ¿verdad? Le tomaría uno, ni siquiera toda la vida le alcanza para conocerse uno realmente cómo es y que uno dice, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué? Y no sale uno de ahí precisamente porque muchas veces sí necesita que alguien más le retroalimente, ¿verdad? Gracias por su aporte, Kimberly. El primero en abandonar el movimiento para crear su propio sistema fue Adler, ¿verdad? Dice, en 1911 renunció junto con otros 9 socialistas, que en ese tiempo era muy común, a la sociedad psicoanalítica, al parecer debido a discrepancias teóricas con Freud centradas en el aspecto de la teoría de la libido. Por ahí estaba el asunto, ¿verdad? Increíble, increíble, Freud como con un pensamiento socialista igual que Erickson, eh, plantea su postulado que se llama psicología individual. Mire, pero ojo, no estamos hablando aquí de la psicología individual como porque se refiere específicamente a un individuo fuera de su marco social, no, sino él lo plantea en otra línea, ¿verdad? Pero fue de los principales disidentes que tuvo Freud en su movimiento. A continuación vino el abandono del hombre en el que se dice Freud creía haber encontrado un sucesor. Carl Gustav Jung, uno de los
principales defensores de la teoría, se desliga del movimiento. Al parecer, las divergencias entre Jung y Freud tuvieron su origen de nuevo en la teoría de la libido. Por eso se salió también Adler. Mientras Freud seguía manteniendo una concepción puramente energética y sexual de la misma, Jung le había dado una interpretación más amplia, hasta concebirla como una energía anímica, ¿verdad? O sea, no se quedaba solamente, digamos, en lo sexuado, de lo sexual que Freud planteaba, sino más bien como una energía anímica en general. Y por ahí estaba también la crítica de casi todo mundo en la parte psicoanalítica, ¿verdad? Además, la concepción del inconsciente de Jung también era diferente. Para este, junto al inconsciente individual formado por los contenidos personales de la ontogenia, existía también un inconsciente colectivo formado por los contenidos de la evolución filogenética. Llamó a su sistema psicología analítica. Mire, interesante lo que está planteando aquí Jung. Mire, o sea, para él hay dos elementos importantes aquí, no solamente en el desarrollo psicosexual. Lo ontogénico tiene que ver con ese desarrollo desde de la fecundación hasta la muerte de la persona. Todo eso es ontogenia, ¿verdad? Y recordemos que Freud planteaba todo el tema del desarrollo psicosexual por etapas, ¿verdad? Que se iban desarrollando. Eso es ontogenia. Pero filogenia es todo lo que tiene que ver a través de los genes, a través de la historia de la humanidad incluso como tal, ¿verdad? Que tenemos incluso aspectos de la conducta que muchas veces son incluso propias de los animales también en algunos casos. Tenemos un inconsciente colectivo que traemos arrastrado desde hace mucho, y eso tiene mucho sentido, y por eso es que también de alguna manera hizo clic con Darwin, porque Darwin también habla precisamente de que hay una evolución filogenética, ¿verdad? De que hay aspectos de la historia de la humanidad que todavía nos siguen marcando, ¿verdad? Hay una parte que se ve y en psicología social, por ejemplo, yo lo mencioné también, esa parte que tiene que ver con que hay aspectos de la conducta humana, de la conducta social, que tienen que ver precisamente con todo lo que sucedió a través de la historia. Eso es filogenética, eso es filogenético, ¿verdad? Entonces ya él involucra otro elemento más, que no solamente es lo ontogénico del desarrollo común del ser humano, sino que traemos desde mucho antes aspectos que venimos arrastrando y que muchas veces son latentes en nuestra vida. Otra disidencia importante es la de Wilhelm Reich. Mire, este señor tuvo también un papel muy protagónico, ¿verdad? En el trabajo, pero también se salió, ¿verdad? Propuso una actitud más activa por parte del terapeuta mediante el análisis de lo que él llamó resistencia caracterológica. Mire, aquí hay un elemento más que está involucrando un neoanalista, psicoanalista, ¿verdad? Un neopsicoanalismo. Tal resistencia se expresaba más en el cómo que en el qué del material presentado, y también por toda una serie de aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Caparrós señala cómo Rich inició así el paso de la palabra al movimiento corporal en la historia de la psicoterapia. Bueno, amigos de Freud, amigos que se quedaron y que aportaron al movimiento psicoanalítico, Ferenczi. Ferenczi se sumó siempre, estuvo ahí presente y aportó al psicoanálisis. Dice, desarrolló la teoría del sentido de realidad, pero en su afán de fortalecer el yo del paciente, Ferenczi propuso unos métodos de cuidado maternal que recibieron fuertes críticas por parte de Freud.
Mitchell también se mantuvo dentro de la ortodoxia, pero abogó por la adecuación del psicoanálisis a distintos contextos culturales. O sea, no era que estuvieran siempre de acuerdo, pero siempre aportaron algo. Y Abraham, dice, fue uno de los discípulos más cercanos de Freud. Después de la Primera Guerra Mundial, fundó en Berlín la Policlínica Psicoanalítica y el Instituto de Formación en el que estudiaron analistas importantes. Aquí aparecen otros psicoanalistas que también hicieron sus aportes. Por ejemplo, Alexander aportó a la parte psicosomática, ¿verdad? Y a la psicología del yo. Melanie Klein es uno de los principales personajes para entender muchos aspectos de la patología infantil. Cuando usted se mete a estudiar psicopatología infantil, yo no recuerdo si en la guía de psicopatología infantil y del niño y del adolescente hay trabajos de Melanie Klein, pero mire, es uno de los principales baluartes. Cuesta entender a Melanie Klein, cuesta entenderla porque es muy profunda, pero mire, tiene unos planteamientos preciosos, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a formas del yo, dice, mecanismos de proyección e introyección desarrollados durante la niñez. Karen Horney tiene, hay un libro que se llama La personalidad neurótica de nuestro tiempo. También es bastante complejo, pero muy interesante porque precisamente hace unos aportes bien interesantes al psicoanálisis. De hecho, ese libro es fácil de conseguir. No sé si es de siglo XXI, editores o de Trillas, pero ese libro lo puede conseguir usted con mucha facilidad. La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Y Erich Fromm, otro de los Erich Fromm, otro de los planteamientos que hace muy atinados es precisamente lo que les decía, que hace también muchos aportes. Sin embargo, todos ellos de alguna manera se desligaron un poquito de la parte libidinosa que Freud planteaba y la enfocan más hacia aspectos culturales, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí hay una cosa interesante. A raíz de la intervención nazi, del movimiento nazi, donde se empieza a perseguir sobre todo a todos los que tenían que ver con el origen judío, y Freud no se escapó, porque recuerden ustedes que Freud era de descendencia judía. Varios psicoanalistas tuvieron que salir de Alemania, tuvieron que salir del radio que marcaba los nazis, precisamente porque los estaban matando. De hecho, se cuenta que cuando Freud se salió de ese radio de la intervención nazi, 3 de sus hermanas, se quedaron en ese espacio, y las 3 fueron a parar a los campos de concentración y fueron matadas por el movimiento nazi. Entonces, eso tuvo influencia para que abandonaran el contexto en el que se estaba desarrollando el psicoanálisis. Algunos migraron hacia Inglaterra y la mayoría de ellos migró hacia Estados Unidos, ¿verdad? Por lo mismo, entonces, la práctica del psicoanálisis se ve afectada, porque entonces ya no había realmente gente que estuviera defendiéndolo y que estuviera trabajando en ello. Y plantearon algunas ideas centrales. Mire, la primera idea central que se planteó a raíz de esa migración que hubo fue la tradición neopsicoanalítica, ¿verdad? Nuevos planteamientos que se estaban haciendo del psicoanálisis, y la tradición analítica del yo. Ambas asignan un papel menor a los factores instintivos e inconscientes y otorgan más relevancia a los factores psicosociales. Mira, era lo que les decía anteriormente. Todos ellos básicamente se enfocaron más a la parte de los aspectos psicosociales o culturales. Bueno, y luego hablemos aquí de estructuras psíquicas.
¿verdad? Hay básicamente, que lo vamos a ver aquí, 5 modelos que se plantean: el modelo topográfico, el económico, el dinámico, el genético y el estructural. Hay aquí ideas bien interesantes ustedes. Y en el modelo topográfico debemos considerar que está constituido básicamente por el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Pero aquí yo quise colocar esta imagen porque es la que más o menos representa lo que Freud planteaba en ese marco, ¿verdad? Donde él hablaba de que básicamente lo que se ve de la conducta humana solamente es un pedacito, pero que él lo comparaba con, o en general se compara todo el tema de la conducta humana como un iceberg, donde en el iceberg usted puede ver solamente el pico, la punta más alta que sobresale, digamos, según uno, es la más alta, pero cuando ya empieza a profundizar, se da cuenta que realmente el iceberg solamente es un pedacito el que afloró. Entonces, que regularmente así es el asunto, ¿verdad? Que en el inconsciente se mantienen todos aquellos recuerdos, todas aquellas condiciones del ser humano que tienen que ver con lo que provoca realmente las patologías, ¿verdad? Dice acá, es ilógico, es atemporal, puede simultanear, o sea, simultáneamente pueden abarcar sucesos del pasado y del presente, ¿verdad? Pueden, pero que no es fácil que aflore, el inconsciente no es fácil que aflore. Por otra parte, el preconsciente, que está más o menos entre el consciente y el inconsciente, pero aquí en el preconsciente sí hay alguna forma, cierta facilidad para que los recuerdos fluyan, ¿verdad? Hay algunos que no, pero sí hay facilidad, mientras que en el inconsciente no. Y el consciente, por supuesto, se supone que es la parte racional del sujeto. O sea, por eso es que muchas veces nosotros, y aquí es donde muchas veces nos critican a los psicólogos porque no tenemos, o sea, la conducta humana en general es tan misteriosa, tan profunda, tan difícil a veces de tratar, que porque solamente es un pedacito lo que uno manifiesta, pero detrás de un comportamiento hay toda una gama de situaciones que uno no conoce de la gente, incluso de uno mismo. Entonces, tiene que tomarse el tiempo también para ir como que analizándose uno y darse cuenta de todas las cosas que tiene y que muchas veces le hacen actuar, ¿verdad? Bueno, el modelo dinámico aparece aquí. Entiende los fenómenos mentales como el resultado de fuerzas en conflicto. Los conflictos surgen de la necesidad de reducir o de descargar la tensión generada por las presiones instintivas sexuales y agresivas. O sea, el modelo dinámico lo que nos está planteando es que todas esas pulsiones sexuales y agresivas están en constante movimiento y que muchas veces de alguna manera también son interdependientes, ¿verdad? Y entonces toda esa parte instintiva está presente y que de alguna manera marca la forma de ser de la gente. Luego dice, los síntomas se ven como resultado de la formación de un compromiso para resolver el conflicto entre los impulsos instintivos y las defensas que se les oponen. Entonces, todos esos elementos son, por eso se llama modelo dinámico, porque están en constante movimiento, están vinculándose, están relacionándose unas con otras, están dándole de alguna manera vida a la parte interna del ser humano. El modelo económico plantea que se ocupa de la distribución, transformación y gasto de energía que regula la conducta y la vida psíquica. El elemento básico de este modelo es el concepto del libido, que sufrió varios cambios a lo largo de la obra de Freud. En un primer momento, Freud concibió esta energía como energía cuantificable, derivada de los procesos físico-químicos en concordancia con el cientismo naturalista de la época. Esta
esta palabra cientismo está correcta. Puede verse también como cientificismo o cientificismo. Las tres son sinónimas, ¿verdad? Entonces está correcta la expresión cientismo naturalista de la época. Bueno, pero esto es un tema que ya dijimos cómo va, ¿verdad? O cómo ha estado. Luego venimos con el modelo genético, que es básicamente todo el desarrollo ontogenético, ¿verdad? Que tiene que ver con las etapas del desarrollo psicosexual del ser humano y está formada por lo que vamos a ver a continuación. Estas etapas, que según las que plantea Freud, están marcadas por eventos que la gente pueda sufrir, ¿verdad? Si ya sabemos que si Freud decía que si una de las etapas es fijada o tiene alguna situación traumática y no se desarrolla adecuadamente, ese es el origen de una patología posterior, ¿verdad? Por ejemplo, él decía que muchas de las cosas que no se resolvieron en la niñez afloran en la adultez. Esta alteración, dice Freud, puede conducir al desarrollo de patrones característicos de personalidad y conducta en la vida adulta. Y entonces aquí tenemos las etapas, ¿verdad?, que Freud planteaba en ese modelo genético, ¿verdad?, en donde en el primer año la principal zona erógena del niño es la parte oral, y entonces el niño, por eso es que en general se lleva, según Freud, todas las cosas a la boca. Mire, esto no es una cuestión descabellada, ustedes, esa es una cuestión bien interesante donde todo mundo sabe que el niño explora su mundo a través de la boca. El niño, por eso es que en general se lleva las cosas a la boca, y por eso es que es bien frecuente, por ejemplo, que muchas veces los niños padezcan problemas digestivos, porque el niño cuando empieza a gatear, sobre todo se lo quiere llevar a la boca, ¿verdad? Él siente placer, según Freud, en esa parte, ¿verdad?, donde está conociendo, y más aún cuando ya le están saliendo los dientes, ¿verdad?, que el niño tiene que morder, tiene que sentir, porque le está hormigueando, le está cosquilleando la encía, ¿verdad? Y entonces el niño necesita tener esa sensación. En el segundo año viene la fase anal, donde hay según Freud, una gratificación libidinal y se da básicamente en la expulsión y retención de heces, ¿verdad? La fijación en este estadio, dice, producirá problemas relacionados con el exceso de control de los impulsos fisiológicos, como la enuresis, el estreñimiento, o de rasgos de conducta simbólicamente equivalentes, por ejemplo, avaricia, despilfarro, etc. Por eso se habla muchas veces que, por ejemplo, perdón que lo vaya a decir así, pero eso dicen los psicoanalistas, que las personas que trabajan en aspectos como auditores, administradores, economistas, tienen una fijación anal, precisamente porque ellos son más dados a controlar el dinero, ¿verdad?, a tener un control de esfínteres y que tienen placer por el ya sea por no gastar, ¿verdad? Mientras que si alguien tuvo la posibilidad de soltarse en la etapa anal, también así va a ser como que despilfarrador cuando sea grande, ¿verdad? Entonces, cosas que se quedan por ahí, que sería bueno que ya las profundicemos un poco más para que vayamos teniendo mayores ideas, ¿verdad? En la fase fálica o edípica se da más o menos entre los 3 y 5 años, y Freud habla precisamente que la zona que tiene mayor repercusión aquí, o que es más gratificante, es precisamente la zona genital, ¿verdad?, donde se produce placer. Se postula que de la correcta superación de esta fase, que entraña el complejo de Edipo, depende el ajuste a los miembros del sexo opuesto. O sea, a partir de que se dé una adecuada resolución de esta etapa, entonces uno podría tener unas mejores o malas relaciones con su sexo opuesto.
fijaciones en esta etapa pueden conducir a problemas de identidad sexual. La superación de la misma, por el contrario, implica la adopción de las normas y preceptos impuestos por los padres a través del proceso de identificación que constituye el origen del superyo. Recordemos que el superyo es todo el marco moral que rige la conducta humana según Freud, ¿verdad? Y por último, la fase genital, que constituye el estadio psicosexual adulto y se caracteriza por el desarrollo de la capacidad orgásmica y la capacidad de acompañar las sensaciones generadas en la relación sexual con sentimientos de afecto, ternura, entrega, etc. Y luego está el modelo estructural, que esto abarca ya toda la parte que tiene que ver con el yo, el superyo y el ello. Vamos a ver aquí. El ello, dice Freud, es la instancia más antigua. El yo es el principio de la realidad y surge del proceso de socialización. El ello es el principio de placer el que domina. El superyo, en el superyo son los principios morales los que rigen y ayuda en la decisión y control. Bueno, aquí hay una, Melanie Andrea dice, ¿qué pasa con la fase fálica con los niños que no tienen papá? Buena pregunta, buena pregunta. Ahí hay una cosa interesante. No es conveniente hablar de que si el niño no tiene papá va a quedar frustrado de por vida, porque no siempre se da. Precisamente porque ahí depende mucho del entorno y del rol que asuma la madre. Por supuesto que podría haber, no digo que siempre haya, ¿verdad? Que podría haber algunas dificultades. Podría darse, por ejemplo, un mayor apego del niño hacia la madre porque es su única fuente de apego. Recuérdese usted que en la relación de pareja, cuando el hombre y la mujer están presentes, el niño se va creando en una estructura donde sabe que los dos tienen roles diferentes y que los dos de alguna forma se complementan y que el niño en general tiene este conflicto de a quién hacerle caso, ¿verdad? Y por eso es que es importante que la dinámica familiar se desarrolle adecuadamente. Eso debiera de aprenderlo el niño en un hogar integrado. Sin embargo, cuando no se da así, podrían pasar los siguientes factores. Uno, puede haber mayor afecto mayor relación de apego de parte del niño hacia la madre, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, uno mira hijos, por ejemplo, que muchas veces no se casaron por estar cuidando a la madre, por no desafiar a la madre o por no desagradar a la madre, ¿verdad? Entonces, y por eso es que miramos en algunos casos, algunas tendencias de tipo homosexual, por ejemplo, porque la identificación que se tiene es más con la madre, pero eso no siempre, ¿verdad? Hay que ver, como les digo, el contexto y el rol que asumió la madre. Lo otro es que si la madre es una madre no castrante, por eso es el rol importante, al decir no castrante nos estamos refiriendo a que no le vedó la posibilidad de relacionarse con otras mujeres, por ejemplo, con otros personajes de la vida. Entonces eso le va a dar pautas al niño para desarrollarse de otra forma. Aparte de eso, si la madre, una forma de castrar al niño es hablarle mal de los hombres, ¿verdad? Hablar mal de que los hombres son unos desgraciados, de que tu padre me abandonó, que tus padres son aquí, que tus padres son allá. Entonces el niño no va a criarse con esa condición de odiar a la estructura masculina, ¿verdad? Sino a la parte, va a tener un equilibrio en ese aspecto. Lo otro es que si la madre, por ejemplo, asumió o asume una posición así de valentía, de superación, de salir adelante, el niño entonces va a sumarse también a ese proceso, ¿verdad? Porque el niño está viendo el esfuerzo y la madre lo está viendo de manera positiva, ¿verdad? No lo está viendo de otra manera. Les quiero contar al respecto una situación que me sucedió hace unos días, hablando con alguien, me dice, mire, licenciado, el asunto es que estaba contándome la situación de una situación
donde el papá, la señora tuvo una aventura con otra persona ya casada. Tuvo un hijo la señora. Y entonces resulta que ella vivía en un terreno del papá del niño, pero resulta que el papá vendió el terreno. Y entonces prácticamente tenían que salir, ¿verdad? Entonces me dice, yo no sé qué hacer, y ella llorando, ahora yo no sé qué hacer, porque no quisiera demandarlo, porque mi hijo me dice, no mami, no lo demandes, porque él es mi papá. Pero por otra parte me da cólera, me dice, porque él no puede dejarnos en la calle, ¿verdad? Entonces, pero hay una cosa, licenciado, hay una cosa que yo le agradezco, me dijo, haberme dado un hijo, y nunca le voy a hablar en mal de su padre, nunca voy a hablar mal de su padre, y eso va a marcar también la vida de este muchachito, ¿verdad? Porque ella está asumiendo un rol y dice, gracias a ese hijo, yo puedo realizarme como mujer. Entonces, no le habla mal, es luchadora, y dice que le dice, mira hijos, yo voy a respetar tu decisión, y vamos a luchar, y vamos a salir adelante los dos, ¿verdad? No entiendo tu postura, y gracias por decírmela, y no vamos a hacer ninguna cosa en contra de tu padre, pero vamos a salir de alguna forma. Entonces, mire, todos esos elementos tienen que ver, y además, cuando hay, por ejemplo, la presencia de un abuelo, una figura masculina en el hogar, un tío, un padrino, un hermano mayor, o sea, esos elementos pueden ir ayudando también a que el niño vaya superando todas esas etapas. No sé si, Andrea, le respondo a su inquietud. Muy bien, Ana Lucía, me alegra. Muy bien. Vaya, muy bien, gracias, Andrea. Bueno, entonces, ya vamos a ir terminando ustedes. Híjole, ustedes son las 8:34. Dios bendito. Uno entretenido ni siente, Lico. Bueno, yo sí estoy entretenido, ustedes a saber dónde andan. Oyéndole como buenos alumnos. No, es broma, es broma. Muy bien. Bueno, voy a terminar. ¿Ah? ¿No? Hay que ponerle cronómetro, licenciado. Hay que ponerme freno, más que cronómetro. Bueno, aquí ya se plantea toda la parte, aquí voy a terminar con esto, voy a regresar a la anterior diapositiva. Se asume que en el ello está toda la parte del principio de placer. El placer aquí, ahora y contigo. Ese es el planteamiento del ello. Mire, cuando el niño no ha superado las etapas correspondientes, entonces el niño se habitúa a querer encontrar placer en lo que hace, pero en este momento, ya, lo quiero ya. Esa es, y mire cómo tiene que ver ello con la realidad actual. Ese es el planteamiento de la gente que no quiere esforzarse, que quiere dinero, que quiere sexo, que quiere drogas y que quiere todo lo que esta sociedad le puede proporcionar sin mayor costo, sin mayor esfuerzo. Eso es lo que pasa con narcotraficantes, con mareros, con zánganos que viven de la política, por ejemplo, que con el menor esfuerzo quieren lograr sus objetivos y que mejor si haya placer, ¿verdad? Que viva el placer, que viva el sexo, que viva el dinero, que viva la fama, que viva la fortuna, y por eso es que ahora miramos un declive de las sociedades porque están básicamente reguladas por el principio de placer. Cuando el niño tiene de alguna manera ciertos valores, ciertos principios morales que son los encargados, la familia la encargada de eso, entonces trata de ponerle
freno a los aspectos del yo, del ello, perdón. El super yo lo que hace es ayudarle al yo a frenar los impulsos agresivos que el ello le está planteando. Y el yo, que debiera de ser o es el principio de la realidad, del equilibrio, debe tomar algo del ello y algo del super yo. Mire, y les voy a poner, y con esto voy a terminar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un chico quiere enamorar a una chica, o le gusta a una chica, el ello le diría: agárrala, compadre, no tengas pena, mira, metele mano, busca la manera de abusarla si es posible, pero vos entrale, papá, no te preocupes, ¿verdad? Y ahí se aplicaría lo que diría una canción que dice por ahí: como animal te amaré, como animal. Mire usted, como animal, imagínense. O sea, el ello es eso lo que plantea. El super yo le dice: no es así, no es así, ¿verdad? Sino cantarle: deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda, que ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta. Mire, otra forma de decirlo, pero va a llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer el yo? Ponerse en el equilibrio, es decir, buscar bueno, yo quiero obtenerla, pero lo voy a hacer de manera inteligente. Lo voy a hacer con escuela. Mire, eso es el planteamiento final. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es para terminar la parte esta que les decía. Ya afortunadamente logré avanzar significativamente, es poquito lo que queda, pero ya eso es complemento de lo que acabo de decirles acá. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir acá. Cabal, ustedes, ese es el problema.